Bueno, vamos ahora, Ciro, con el doctor Francisco Moreno. Él es infectólogo precisamente del Centro Médico ABC y hemos hablado con él varias veces, precisamente cuando pues esto estaba en la primera etapa de desarrollo de la hoy pandemia del COVID-19. Escuchamos del doctor reflexiones sobre cómo no se estaba midiendo, sobre cómo había fallos en la distribución y resultados sobre todo de las pruebas, pues vaya, de la falta de respuesta, incluso de la atención de la Secretaría de Salud sobre cómo se miraba el tema de la pandemia. Hoy ya está incluso vigente el acuerdo para el apoyo de hospitales privados para el gobierno federal. En fin, el panorama que mira esta mañana en los días críticos, dice el gobierno de la Ciudad de México, dice la doctora Oliva López, la secretaria de Salud, doctor Francisco Moreno, los días críticos por rumbo a la primera y segunda semana de mayo. Buen día. Buen día, doctor Francisco Moreno, infectólogo del Centro Médico ABC. Buen día, gracias por la invitación a participar en su programa. Pues, ¿cómo ve las cosas esta mañana, doctor? Complicadas, estamos entrando en el ascenso de esta curva, en donde hay contagios en forma exponencial y entonces el número de casos se está duplicando cada 7 días, lo cual pues es preocupante. Calculamos que por ahí del 8 o 9 de mayo estemos llegando al pico de mayor número de casos, de mayor número de contagios. Las cifras que se dan todos los días por parte de la Secretaría de Salud, ¿usted las considera, digamos, apegadas a lo que está sucediendo? Pues bueno, ellos mismos han comentado de que este es un modelo que nada más lleva en el mundo México, es un modelo llamado Centinela, en el que calculan que por cada caso hay 8.3, se ha comentado en diversos foros que se compararon 2 semanas, la semana 13 y la semana 15, y que realmente el número de casos sería alrededor de 30 por cada caso que tenemos. Lo que es una realidad es que estamos en el número 15 de mortalidad. Somos el país con número 15 en número de muertos, de defunciones, y estamos empezando en la curva, porque los países que están adelante de nosotros van saliendo de la curva. Uh-huh. Bueno, y el porcentaje, veíamos el porcentaje de letalidad es alto comparado con la mayor parte de los países. Ahora, el gobierno insistió el fin de semana en que hay todavía una gran disponibilidad de camas en los hospitales del país. ¿Coincide con la información que tienen ustedes en el sector médico privado, en el hospital ABC? Nosotros tenemos todavía camas disponibles, pero evidentemente no el número que quisiéramos. Y la segunda situación que es importante es el número de pacientes que requieren de medicina crítica, de terapia intensiva y de ventiladores, por lo tanto, es muy alto. No es solamente abrir camas de hospital, es tener ventiladores. Y no solamente es tener ventiladores, es tener quien sepa manejar el ventilador. El ventilador no es un aparato que se pueda manejar de un día para otro o aprender a manejar en un mes. Los intensivistas, los médicos que se dedican a manejar el ventilador tienen un entrenamiento de alrededor de 2 años. Entonces, preocupa porque podemos tener muchas camas, pero si no tenemos ventiladores, es meter un paciente que después va a requerir algún tipo de asistencia con oxígeno, porque lo que necesitan es oxígeno, pues falta de aire. Sí. Y si no tienes esa disponibilidad, es frustrante para el paciente, para la familia y para el médico. Esa persona es probable que muera. Esa persona se va a morir ahogada. Entonces, ese es un punto muy crítico, muy delicado. Por eso es tan frustrante atender este tipo de pacientes si no tienes todos los recursos. En el hospital hemos ido abriendo las camas en forma paulatina, porque lo que no queremos es abrir camas de más y no tener los suficientes ventiladores. Por eso hubo el rumor de que el hospital estaba llegando a una capacidad límite. Lo que pasa es que se ha ido planeando en una forma adecuada, porque no puedes abrir el hospital y tener 80 camas y tener 10 ventiladores. El número de pacientes que pasa a ventilación en hospitales en España, había hospitales que tenían el 100% de pacientes con ventilador, porque nada más trataban este tipo de pacientes. Uh-huh. Entonces, no hay un problema de camas, hay un problema de ventiladores. Hay un problema mixto. Es evidente que habrá muchas camas a lo mejor en hospitales, pero no todos los hospitales están preparados para recibir pacientes COVID. Incluso los institutos nacionales de enfermedades respiratorias, de nutrición, de cardiología están saturándose. Lo sabemos porque nosotros estamos recibiendo pacientes de ahí. El Hospital Español desde la semana pasada comentó que no tenía camas. Uh-huh. Médica Sur también comentó que ya no estaba aceptando pacientes COVID. Entonces,
sí, estamos teniendo el problema de que, yo no sé dónde haya tantas camas, pero no las percibimos como se comenta, ¿no? Con esa facilidad. Pero de entonces decir, es un panorama durísimo, doctor. Así es. Y estamos otra vez empezando con la pandemia. Y si el panorama al empezar esta semana es duro, la perspectiva es terrible. En 2 semanas, por ejemplo. Así es. El problema es lo que comentábamos desde un principio. No quieres que haya muchos contagios al mismo tiempo, porque entonces hay muchos pacientes que requieren camas de hospital. El paciente en promedio que llega a un hospital está 5 a 7 días si no requiere intubación. Si requiere intubación está entre 14 y 17 días. Entonces una persona que bloquea un ventilador 17 días. Si tienes en 2 semanas miles de personas que necesitan ventilador, no hay manera. ¿Hay una idea, doctor, más o menos como de cuántas personas especializadas en el manejo de los ventiladores hay en México? No, ese dato yo no lo conozco, son especialistas de medicina crítica, pero son personas que tienen una preparación, son médicos, luego hacen medicina interna y después medicina crítica. Sí, claro. Manejar un ventilador es una situación muy importante, es manejar volúmenes pulmonares, saber qué tanta presión le tienes que poner al pulmón. ¿Y usted no tiene idea si hay una oferta suficiente de especialistas? Iba a decir de mano de obra, pero aquí son especialistas. En caso de que llegaran los ventiladores suficientes, ¿hay operadores suficientes para manejarlos? Yo no tengo el dato, pero asumo que no existen porque pues no tenemos este número de intensivistas. Es algo claro. Bueno, qué duro panorama, doctor. Sí, preocupa por la salud y porque también es bien frustrante manejar pacientes que sabes que lo estás manejando y si se complica, ¿qué vas a hacer? Esa es una angustia continua que padecemos los médicos. Pues ¿Qué va a hacer después de esto? Si no resulta esto, no tienes mucho margen de maniobra. Muchas gracias, suerte allá en el Hospital ABC, doctor. Le dejo mi Twitter, es Dr. Paco Moreno 1. Gracias, buenos días, doctor Francisco Moreno. Buenos días, hasta luego. Infectólogo del Centro Médico ABC, quien ha hecho también las veces ya a lo largo de un mes y medio de portavoz del Hospital ABC en los medios de comunicación. Y todo el tiempo en su cuenta de Twitter está mandando mensajes, consejos, insistir en recomendaciones para las personas que están con síntomas de inicio, algún problema, simplemente con consejos útiles, a través de la cuenta de Twitter del doctor. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter y radiofórmula.mx es nuestra página, y visítenos. Vamos a pausa y volvemos.